estiramiento, donde yo ya tengo un estiramiento de tejido. Como ejemplo, ya vamos a ver, no sé si ustedes vieron alguna vez, o sea, alguna vez a las chicas o a los chicos le puede pasar, si alguna vez se engancharon en alguna reja, en una rejilla del piso, un zapato. Cuando vos tirás y producís una laceración, si vos, por ejemplo, tirás ese miembro, por ejemplo, tenés en los caballos, donde producís que se quedó atascado en un transporte, en algún lugar, alguna vaca que pateó y se quedó agarrada entre medio de las tablas del corral y se produce el estiramiento, se puede producir la ruptura del tejido por estiramiento, que va a arrastrar la piel, el músculo y va a depender de la extensión hasta poder romper los ligamentos. Este sería el caso de las laceraciones. Después tenemos distintos tipos de heridas que pueden ser punzantes o heridas por arma de fuego. Como ejemplo de heridas punzantes, nosotros vamos a tener lo que se denomina heridas que son comunes por clavos. Por ejemplo, en equinos se da la patología que se denomina clavo halladizo, que es producida por un clavo que se incorpora cuando se produce el herraje de los caballos. Viste que los herrajes son con los clavos y después las puntas de los clavos son limadas y sacadas al exterior. No sé si han visto alguna vez cómo se herra un caballo. ¿Vieron alguna vez, chicos? Sí, profe. Pero muchas veces cuando están realizadas la, cuando está realizada esta actividad por alguna persona inexperta, puede producir que el clavo no afecte solamente la capa córnea, sino que afecte la profundidad del tejido vivo, que es la ranilla. O puede ser que haya quedado algún elemento punzante dentro de la cama del animal o en lo que haya tenido alguna deambulación por algún lugar con estos elementos punzantes, producen una patología que se llama clavo halladizo. ¿Cuál es el problema de este agente de tipo mecánico punzante? Que son heridas que cierran rápidamente y al cerrar rápidamente no genera entrada de aire y produce la multiplicación de bacterias que son anaerobias. Entonces va a producir una patología inflamatoria muy importante en el caballo. Este es el caso de las heridas punzantes. O en heridas por arma de fuego es cuando el proyectil rompe la piel, distiende y rapa la epidermis. En el caso de las heridas de fuego, no solamente vamos a hablar de heridas no piensen muchas veces en heridas solamente de balas, sino de perdigones, o cuando utilizan esos rifles de aire comprimido. Todas son heridas por arma de fuego, y serían heridas por armas en general. ¿Mm? Vamos a las fotos. Ejemplos. Ay, ¿por qué está por cuerpo extraño acá? No sé por qué. Bueno, esto va en otro lado, chicos. La primera tenemos abrasiones, no sé por qué está acá. Bueno, acá tenemos en la parte de abajo las dos imágenes, acá tenemos un perro. Esta herida es muy común cuando se produce un tipo de laceración, cuando por ejemplo, viste, cuando chocan unos animales, algún auto, moto, lo que sea, chocan los animales, produce muchas veces que se produzca la laceración, esa pérdida también de la superficie del tejido y se produce como el arrastre sobre el asfalto. Esta herida es común en caninos. Acá tenemos en gato, del lado derecho es un gato, lo que está estirando es la patita, y esta es la laceración que se produce muchas veces cuando se atan los animales con elementos que no son apropiados. El animal en lo que tira se produce la lesión. También ocurre lo mismo en los caninos también cuando son atados. Esto es una abrasión, no sé por qué no está la abrasión. Chicos, me falta la abrasión acá. A ver, quiero ver una cosita. Sí. Profe, ¿las laceraciones también serían las No, las quemaduras? quemaduras entran en otro lado. Que vos tengas después, porque es por estiramiento, que vos después tengas una pérdida de epitelio y que produzcan quemaduras está más abajo, pero más abajo en el PowerPoint. Lo que yo te quería decir es cuando vos tenés una quemadura, vos ya has identificado diferentes grados de agresión. Ya tenés que tener algo que genere calor y que produzca distintos grados de quemadura, por el de primero, segundo, tercer grado. Lo que pasa es que vos tenés, ¿cómo te puedo decir? Vos tenés la laceración del tejido es producida por un elemento mecánico en este caso.
vos no vas a tener, por ejemplo, en el ejemplo de la patita del perro, vos vas a tener una laceración, ¿vale? Porque vos ahí vas a tener que después genere como si fuera una quemadura, la fricción del asfalto es otra cosa, ¿se entiende? Pero el término correcto sería una laceración. En el caso de la abrasión, que es la que está puesta acá, que no está puesta en la definición, no sé por qué, ya después lo voy a corregir. En el caso de la abrasión vos vas a tener una lesión que es producida por rascado, por un rascado, por ejemplo, en el caso de las otitis. No sé si vieron muchas veces a los perros que se rascan las orejas y bruscamente y produce una abrasión donde vos tenés un rascado continuo con la patita y produzca la irritación de los tejidos. Este es el caso de una abrasión. Después acá no sé por qué está este cuerpo extraño, ya lo voy a revisar después. La siguiente foto que tenemos acá para compartir, esta es por ejemplo una herida, viste que parece también, como vos me decías, como una quemadura. Este es cuando ya se está curando, cuando ya tienen la restitución de tejido. Pero también podemos encontrar como abrasión, porque fíjate que si fuera que a vos te llega la herida así, en este punto donde vos tenés una pérdida de epidermis, pero sin afectar la dermis. Este es el caso también de una abrasión, que puede ser también por raspado, por algún elemento que haya producido presión constante durante este lugar y que haya producido la desaparición del epitelio. En la figura de abajo tenemos, por ejemplo, perdigones de una escopeta. Fíjense que las heridas son punzantes de pequeño calibre que afectan toda una región. Esta es la región del hombro de un perro. ¿Cómo se ven? Muchas veces las radiografías, porque vos después tenés que identificar estos cuerpos extraños para producir la extracción. Este es en un caso de un gato, que es común que haya gente que haga estas prácticas, que le molesta el gato que viene a llorar en las casas de los vecinos y por ahí tienen la maldad de utilizar estos elementos para, bueno, este, producir daño a estos animales y correrlos. Y hacen mucho mal, porque estos generan cuerpos extraños después dentro del organismo del animal, generan reacciones, puede producir la muerte, porque muchas veces cuando afectan la región abdominal producen perforación de intestinos, sobre todo en los felinos, así que bueno, es complicado. Después vamos a ver si puedo, chicos, poner la diapositiva como presentación en PowerPoint. ¿Me avisa si lo ven como PowerPoint? Sí, profe, sí se ve. Ay, Sí. para ver el efecto de las fotos, si no sabes qué, me reniego mucho. Después tenemos como representantes de los agentes físicos las compresiones, que en las compresiones es el resultado de una fuerza aplicada en forma lenta. ¿Qué significa esto? Que vos vas a tener una fuerza de menor magnitud, pero que se mantiene en menor tiempo. Disculpen un segundito, chicos. Ay, Dios. Que sonaba el teléfono. Lo único que me interesa es si llaman del colegio de mis hijos, nada más. Bueno, en las compresiones nosotros vamos a tener una fuerza que va a ser de menor magnitud, pero mayor en el tiempo. O sea, yo voy a tener una fuerza que va a ser aplicada en forma constante, lenta pero constante. Estas compresiones es el ejemplo de lo que generan los abscesos dentro, por ejemplo, de órganos, como puede ser el hígado. El otro caso de compresión también sería, por ejemplo, la presencia, ¿se acuerdan cuando veíamos los quistes estos hidatídicos que decía que producían compresiones? Bueno, la fuerza, en este caso era un agente biológico, pero, por ejemplo, los tumores también, el crecimiento de esta masa que no genera que no tiene ninguna funcionalidad dentro del organismo, también va a generar una compresión del tejido noble del órgano que afecta, ya sea hueso, órganos parenquimatosos como el hígado, órganos como el vaso, presencia en el estómago, todo eso van a generar fuerzas de compresión. Las obstrucciones, nosotros vamos a tener donde tenemos como una acumulación de un material que puede ser sólido o líquido, que va a producir el cierre, obliteración, eh, eh, al paso natural del conducto o del vaso sanguíneo. Conducto entiéndase como órganos huecos, que sería
estómago, esófago, intestino, vasos sanguíneos. Entonces tenemos como ejemplo de obstrucciones, pueden ser, tenemos parásitos, que ya lo hemos visto cómo producen obstrucciones, tricobesuarios, que no sé si saben, tricobesuarios son la presencia de material como pelo dentro del organismo. Vieron que los felinos tienen la costumbre y es necesario producir el acicalamiento. En ese acicalamiento se produce la ingestión de estos pelos que van a producir muchas veces formaciones en materia fecal. No sé si alguna vez han visto a los gatos que vomitan pelo. ¿Vieron alguna vez algún gato vomitando bolas de pelo? Sobre todo se Sí. ven en los animales de pelo largo. Los perros también lo hacen. Pero ¿qué es lo que pasa? El perro no es común. Generalmente cuando aparecen esas bolas de pelo es porque hay algún comportamiento atípico en el animal o cuando se produce, cuando hay presencia de dolor en alguna zona. Vieron que el perro se lame. Ese lamido genera una estimulación neurológica, bueno, eso después lo explicaré alguna vez, pero genera una estimulación neurológica de dolor y satisfacción. Entonces, muchas veces en el consumo de ese pelo puede producir estos tricobesuarios. Los tumores también producen obliteración del lumen, ¿por qué? O cierre del lumen, o disminución del lumen. Los tumores porque pueden ocupar, hay tumores que crecen o en la pared de los órganos, como en el intestino, o hacia, que se dice un crecimiento intrínseco o extrínseco hacia el exterior, y este crecimiento externo hace que obstruya el lumen. Y también la litiasis, que se refiere a la presencia de cálculos. Ustedes han escuchado muchas veces esos cálculos biliares que obstruyen las vías biliares, cálculos en la uretra, por ejemplo, que es común en los animales, sobre todo en los machos, ya sea caninos, felinos, más comunes, propio de una patología. Tenemos también obstrucciones que pueden ser, como les decía, en la musculatura lisa del intestino, que en el caso de los tumores, como les explicaba, que crecen en el lumen intestinal, y hacia el exterior tumores o quistes que también van a producir obstrucciones. En este caso, cuando dice primero, segundo o tercer grado, se refiere, no me interesa a ustedes que me digan si es primero, segundo o tercero, como lo clasifica acá, pero sí que entiendan que pueden ser tumores que, por ejemplo, que afecten al hígado, pero como el crecimiento es hacia afuera del órgano, va a producir obstrucción o presión sobre otros órganos. En el caso, por ejemplo, de tumores que afectan en el tubo digestivo, en el caso del estómago, si vos, por ejemplo, producís una presión constante sobre el diafragma, vas a producir disminución de la capacidad respiratoria y viceversa. Tumores en los pulmones, va a producir también presión pero es raro. Esto que les digo es muy raro. ¿Por qué? Porque tiene que ser enorme el tumor en la cavidad torácica para que produzca empuje del diafragma hacia abajo. Y en general son de la cavidad abdominal los tumores, sobre todo en los pequeños animales que tienen menor tamaño, que son tumores, por ejemplo, muchas veces tumores mediastínicos en el gato, puede empujar el estómago del diafragma y así disminuir la capacidad respiratoria. Entonces esos son tumores que crecen al exterior. Sí tienen que saber que las obstrucciones pueden ser hacia el lumen, obstrucciones de la pared que disminuyen la luz también, o tumores que van al exterior y que empujan vísceras continuas. ¿Se entiende? Profe, en el caso de que, por ejemplo, un tumor esté comprimiendo un nervio, Sí. sería lo correcto comprimir y no obstruir, ¿verdad? Claro, porque lo que pasa es que hay pocos tumores que afectan las vías eferentes, que son los tumores que afectan ¿cómo que se llaman? Las células de Schwann. Hay unos tumores que se llaman schwannomas, que afectan la capa esta de mielina, perdón. ¿Qué es lo que hacen? Esos tumores sí presionan las vías estas nerviosas, específicamente porque son solamente un grupito. Pero en general, los otros tumores que nosotros podemos ver en las extremidades, cerca de por ejemplo, de glándulas, cuando afectan las vías nerviosas,
es por presión externa. Es lo más común. Solamente hay un solo schwannoma que conozco que afecta directamente la vía nerviosa, ¿sí? Ah, bueno, y los melanomas. Pero en general los tumores presionan las terminaciones nerviosas y es lo que produce el dolor, el dolor intenso. Y por ahí también cuando afectan los miembros, afectan las ramas, dependiendo de dónde se ubique el tumor, pueden afectar las ramas nerviosas que irriga, por ejemplo, el miembro anterior o posterior y va a producir claudicación y dolor. Muy bien. ¿Alguna otra acotación o pregunta, chicos? Profe, ¿y los tumores en cavidad nasal serían obstructivos? Sí, Bueno, también comprimen. sí. Y en cuanto a si sería grado 1, 2, 3, ¿cómo? Mira, cuando veamos tumores, ya vas a ver que no tiene que ver la graduación con lo que estamos hablando acá, ¿no? Estos 1, 2, Ajá. 3 son las formas de presentación de las obstrucciones. Ah, Después bien. es lumen, pared o exterior. En el caso de los tumores, cuando nosotros veamos la neoplasia, hay una gradación que se llama de Brodel, que gradúa los tumores en 1, 2 y 3 y en diferente cantidad, pero se refiere a la cantidad de células neoplásicas, Ah, de muy bien. células adhesivas. Entonces, la gradación de un tumor tiene que ver con la malignidad de la célula para que vos sepas. O sea, de grado más alto es más, más terrible. En este caso, solamente de las obstrucciones son para que sepan que los tumores pueden... Ah, ¿saben cuál es un ejemplo también de tumor que, por ejemplo, que acotación al margen, esto no se va a tomar? ¿Viste los tumores de próstata en los caninos? Tenemos también dos tipos de tumores. Hay crecimientos tumorales que son extrínsecos o intrínsecos. ¿Qué genera esto? Diferentes sintomatologías. Mira, justo me acordé. Cuando son crecimientos de los tumores de próstatas extrínsecos que crecen hacia afuera, como la próstata está cerca del ano, del tubo, sí, del ano, y cerca del intestino, no me sale, la forma terminal del intestino grueso, ¿cómo se llama? ¿El recto? El recto no me salía. Entonces, cuando la próstata crece hacia afuera, hacia el exterior, empuja el recto y entonces genera obstrucción para defecar. Mira vos. Y cuando el tumor de próstata crece hacia el interior, genera problemas para orinar, porque afecta presionando la uretra. Entonces vas a tener dos sintomatologías diferentes dependiendo si el tumor crece hacia el exterior o hacia la pared o lumen. Mirá vos, justo me acordé. Ese es un buen ejemplo. Se lo buscaré una foto porque realmente... Entonces vos vas a tener animales que vienen con problemas. No, mira, está obstruido, no hace caca, un animal viejo, estamos hablando, hace una semana, 3 días. Porque realmente chicos caen después de una semana. Entonces vos cuando los ves decís, bueno, tiene un bolo fecal, ya le hemos dado aceite, le hemos dado leche, porque les encanta dar cosas. Y en realidad vos haces un tacto rectal y muchas veces encontrás una masa que desplaza el recto y que cierra el recto y se produce el bolo fecal, pero como consecuencia de no poder evacuar las heces en forma normal. Entonces ahí el tumor es de otra región, pero produce obstrucción en la salida de este conducto natural. ¿Mm? Ese sería un buen ejemplo. ¿Seguimos? Listo. Sí, profe, siga. Bueno, acá tenemos una obstrucción. Bueno, fíjense, esto es de una cirugía, aunque no crean, el animal está vivo abajo, estas son las pinzas con las que lo sostienen. Se sacó una región intestinal del intestino delgado y fíjense que la obstrucción es anterior. Bueno, acá en toda esa región se ve obstruido. Generalmente son los animales que muchas veces tienen esa costumbre de comer, o la gente le da huesos, marlos, resto de comida, resto de plástico, animales que se comen la pucha, en pequeños animales y con antropomorfismo que hacemos que nuestros animales se comporten o vivan de otra manera, generamos muchas veces estos problemas. O le damos comida que no corresponde, o los animales tienen alteraciones en la alimentación que no mastican y tragan. Y cuando pasa eso,
podemos tener obstrucción de tipo intestinal. Esta es una obstrucción por litiasis. En realidad, no está clara en la radiografía, porque no se ve por el tipo de incidencia que es. Yo no te podría decir, generalmente yo sé que esto es una litiasis de tipo vesical, que esto está supuestamente en vesícula, en vejiga, perdón. Pero no te podría decir si no tampoco es intestinal, porque no puedo ver las inconvoluciones intestinales. Pero a simple vista, vos podés decir, esta radiografía está puesta para mostrar lo que sería una obstrucción por litiasis. Pero la incidencia de la radiografía es mala, así que obviamente vos vas a pedir lo que vos, la incidencia que necesitas según lo que vos quieras ver. Después tenemos nosotros para hablar sobre las distopías. Las distopías son de situaciones de órganos, son alteraciones en la disposición de los órganos. Es tan importante que ustedes conozcan lo que es la anatomía normal, la ubicación de los órganos, aunque a ustedes les parezca, ay, ¿cómo no voy a saber cuando hablo un animal dónde están ubicados los órganos? Hasta cuando hablen de necropsia, van a tener que imaginarse esos libros. ¿Se acuerdan cuando los libros de anatomía muestran la fotografía de la apertura de la cavidad abdominal y te van mostrando qué es lo que tenés en las capas más externas o lo que está a simple vista del corte de la pared abdominal? Es importantísimo que ustedes sepan si ese colon, ese estómago, ese páncreas, ese hígado, el vaso, está en una relación normal. ¿Por qué? Porque si no, nunca vas a poder identificar las distopías. Si no sabes de qué lado está el hígado en un animal, no vas a poder saber cuando haces una ecografía si lo que estás haciendo es ver el hígado o el vaso. Y ustedes me dirán, ay, ¿cómo no vas a saber si es el hígado o el vaso? Chicos, hay gente que está en los años superiores y todavía duda de la ubicación de los órganos cuando ven la materia que es diagnóstico por imágenes. Vos tenés que saber qué es lo que estás buscando. Por lo tanto, y tenés que saber decir, che, mira, acá este vaso está extendido en su ángulo anterior, posterior, está ocupando, arrotado y se ha ubicado en un lugar ajeno al que le correspondía. Es fundamental. Entonces, para nosotros identificar las distopías, debemos conocer la ubicación de los órganos, la relación de los órganos normales. No los órganos como parches desordenados de una imagen, sino entenderlo como un todo. En el caso de las distopías, nosotros vamos a tener vólvulos, torsión, invaginación y prolapso y hernia. ¿Qué son los vólvulos? Los vólvulos son cuando hay una rotación sobre el eje mesentérico de un asa intestinal. No sé por qué puse ahí, etcétera. Pero el vólvulo es eso, rotación sobre un eje. Lo que pasa es que también vólvulos pueden ser, en el caso del estómago, todo lo que sea órganos huecos, elongados, es cuando vos tenés un eje, que vos te imaginás es un eje que vos tomás como eje al mesenterio, como el mesenterio es el que ubica cómo tiene que ir la circunvolución intestinal, por decirlo de alguna manera, cómo tiene que ir plegado el intestino para tener una propulsión de materia fecal en forma normal. Entonces, cuando hay una rotación de ese eje, vos vas a tener un vólvulo. Ahora, vos vas a tener una torsión cuando la rotación es su eje longitudinal. ¿Qué significa? El eje mesentérico es el que te ordena cómo va a estar el intestino ubicado. Ahora, si vos tenés además de esa rotación sobre el eje mesentérico es un vólvulo, pero si vos vas a tener una torsión cuando sea sobre su eje longitudinal, ya no va a ser el eje mesentérico el que te vas a guiar, sino que gira sobre ese eje longitudinal como que si girara sobre sí mismo. En el caso de la invaginación o intussuscepción, vos vas a tener una introducción de parte del órgano dentro de sí mismo. Vos vas a tener una intussuscepción es cuando se introduce un pedazo de intestino dentro de una abertura intestinal. Eso es una invaginación o intussuscepción, que es una patología común en pequeños animales por cuerpos extraños, por diarreas crónicas, que produce diarreas con vómito, donde produce un peristaltismo anterior seguido de un peristaltismo posterior, y en ese entrelace
de movimientos peristálticos contrarios puede producir una intususcepción. En el caso del prolapso, vos vas a tener que tener la salida de un órgano por un orificio natural. De un órgano que tiene que estar dentro de la cavidad, pero tiene salida hacia el orificio natural, que es el caso del prolapso que deben haber escuchado. ¿Qué tipo de prolapsos conocen ustedes, chicos? Uterino, profe. Uterino. De las glándulas de Harder también, en el ojo. Muy bien. El rectal. Bien, Prepucial vi también, profe. bien, muy bien, muy bien. En el caso de las hernias, nosotros vamos a hablar de una protrusión de un órgano por un orificio no natural. Ay, perdón, me olvidé. En el caso de las hernias, ¿qué tipo de hernia conocen ustedes? Abdominal. Perianal. La inguinal me suena también, profe. La Discal. inguinal, ¿y sabes cuál? Sí, también hay una que es discal. Y la hernia más común es la umbilical, que es la producción por un orificio, pero en realidad vos sabés que en el caso de la hernia, me dicen siempre que es un orificio no natural, pero vos sabés que las hernias que están, eso también ya lo vamos a corregir, porque en el caso de las hernias, cuando se produce el pasaje de, por ejemplo, cuando no descienden los testículos y se ubica por el agujero, ¿cómo es que se llama? Nico, ¿te acordás? Que produce El canal inguinal. inguinal. Bien. También se produce un proceso de herniación, pero bueno, la definición te le dice producción de un órgano por orificio no natural. Y saben también cuando se habla también de hernia, que eso también lo tenían muy en cuenta, ¿viste? Cuando se produce la laceración, por ejemplo, en el caso de un animal accidentado, que se produce la ruptura de los músculos abdominales, se puede producir la herniación, se dice, de salida del intestino pone en contacto con la piel, también se habla de herniación. También se habla de herniación cuando se produce, por ejemplo, no sé si han escuchado alguna vez esta patología en animales pequeños, que es una herniación al costado del ano, que es producida por ruptura, que realmente se rompen los músculos que sostienen la región perianal. ¿Cómo es que se llama esta patología? No me voy a acordar. Se da mucho en pequeños animales, sobre todo en caninos, por procesos de alteraciones en la evacuación. Ya me voy a acordar. Pero también es y en realidad lo que sucede en ese caso es que el intestino delgado o se produce la rotación de la vejiga, queda en la hernia perianal, así se denomina, que puede estar Profe, contenido. perdón. ¿Puede ser que está hablando del tenesmo o no? Nada que ver. No, hay procesos de tenesmo que es cuando el animal está en posición de defecar. Claro. La hernia perianal es una herniación que se produce por reblandecimiento de los músculos perianales y produce que ahí se ubique parte del intestino, o si rota la vejiga también se produce una herniación perianal. Es una patología que se trata con cirugía porque hay que reconstituir el proceso de los músculos. Profe, ¿no se llama fístula? ¿Puede ser? Puede fistulizar. Fístula perianal sería una consecuencia. Bien. Y se hace al exterior porque justamente se produce la multiplicación de bacterias y cede la piel a tal punto que produce la fístula perianal. Sí, también se presenta como fístula, pero lo primero que se produce es la hernia perianal. Es más, si lo googlean, después van a ver que aparece el ano del perro y se produce este abultamiento lateral en la región perianal que te indica esa herniación. Es una patología bastante común. ¿Esto qué sería? El ano está arriba, es una perra. ¿Qué sería esto? Prolapso uterino. ¿Prolapso vaginal? Mira, en este caso sería uterino porque es bastante manifiesta. Cuando es vaginal es mucho, solamente es la mucosa que te sale al exterior. En este caso, y también sabes quién produce mucho prolapso uterino. ¿Viste en las vacas?
también se observa muchas veces prolapso uterino. Después del parto. Sí, 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 cuando tienen partos distóxicos. ¿Qué significa distóxicos? Son partos que son problemáticos, donde la ubicación del feto es anormal, o cuando el feto se murió y por alguna razón la vaca no pudo parir, y cuando se produce la esterilización o la aparición o se sacan, se sacan en forma manual estos fetos, muchas veces quedan con un prolapso de útero en la vaca. Es impresionante, chicos, ver el prolapso, porque puede ser todo el cuerno uterino exteriorizado. Impresionante, es una patología que se ve en vacas lecheras. Eso también ya les buscó una foto porque son increíbles. Ahora pasamos a las lesiones por electricidad. Si hay algún técnico y me quiere apoyar, pero básicamente nosotros vamos a tener las lesiones por electricidad que pueden ser en forma directa, que es por un flujo del sistema de conducción cardíaco, que afecta en forma directa, o indirecta por las quemaduras, por el calor producido en los tejidos. O sea, las lesiones de electricidad van a producir por la conducción de la corriente, donde yo voy a tener una afectación en la intensidad y en la electricidad, porque es un flujo eléctrico en el músculo para contracción cardíaca, donde yo voy a producir un paro cardíaco. Ahí sí voy a hacer un paro cardíaco. Y además, no sé si algunas veces le agarró la corriente. No sé si alguna vez le pasó a alguien. Pero no sé si te vean que te queda chamuscado los dedos. Por lo menos a mí sí. Yo era muy urqueta de chiquita y la verdad que más de una vez reconectada mientras estaban arreglando los cables y casi mato a mi papá 2 veces. Aunque no crean, por reconectar cables o por tocar instrumentos de electricidad, y los chicos, que también lo hacen muy común en los chiquitos, no sé si alguna vez lo vieron que los chicos le ponen las tapas en los enchufes. Hay una edad en que los niños tienen adoración por meter cosas dentro de los enchufes y puede producir un paro cardiorrespiratorio, porque produce un paro cardíaco y después respiratorio por la intensidad de electricidad y la quemadura en el lugar donde asentaron la piel. Bueno, acá tenemos la corriente natural o artificial. Los efectos son la muerte por parálisis de los centros vasomotores. Aquí les explica que la transmisión de la energía eléctrica es el calor por la resistencia de los tejidos. La electricidad recorre los tejidos, los vasos sanguíneos de un alto contenido de agua, que es lo que hace que produzca el paso de la electricidad, porque si no, no se podría. Por eso muchas veces te dicen que te tenés que poner cosas que no transmitan electricidad, que son madera y goma. Cuando nosotros tenemos contenidos en las células de alta cantidad de agua, se produce el traspaso de electricidad. Los signos que vamos a tener en la piel va a ser un eritema, estrías rojas azuladas en la piel, los pelos quemados, petequias en serosa, liberación de histamina, y eso puede llevar al shock. Esto que explica cómo, obviamente que si es una afección por una corriente eléctrica local, voy a tener el eritema. Estamos hablando de lesiones con una corriente que ha sido aplicada en forma de milisegundos. Todo el resto de la explicación del estrés rojo azulado, de los pelos quemados, petequias en serosa, liberación de histamina, que es un mediador químico por desgranulación de las células, y lo que llevan al shock hace referencia a esto, a la acción de los rayos, donde yo estoy hablando de una fuerza de electricidad que pasa a través de todo el organismo del animal en forma abrupta, en una cantidad excesiva, y esto es lo que produce la muerte, que es la natural, por rayos. ¿Qué es lo que sí podemos observar? Aquí sí vamos a observar, fíjense en la foto de acá abajo, ven que los animales presentan estas características en la piel. Ya no es el eritema que te puede producir a una persona o a un niño que agarra una electricidad donde se corta inmediatamente. Acá la electricidad produzco la descarga, produzco una descarga completa de esa energía eléctrica, produzco la quemadura de la piel, está de color azulada, los animales están hinchados, es una muerte en forma súbita. Fíjense que hasta produce, acá en el animal blanco se produce la exteriorización del ano. Cuando se sospecha que ha sido por una muerte por rayos,
Cuando se producen en extensiones extensivas, produce la muerte masiva de los animales que se puedan encontrar o que hayan estado pegados al bolladero eléctrico que transmitió la electricidad, alambrados, cuando están debajo, en tormentas eléctricas en el campo se ubican debajo de árboles porque también atraen los rayos, y es una muerte de tipo repentina, masiva, y vos vas a ver, en general vas a tener que buscar el lugar de entrada del rayo, que lo ves con la lesión que provoca en la piel. Por eso es que está anteriormente explicado cómo se verían los pelos quemados, petequias en cerosa. La liberación de histamina va a hacer que se produzca la degranulación y que estén enrojecidos los tejidos porque está con un proceso de inflamatorio y va a llevar al shock. El shock después lo vamos a ver como alteración circulatoria. Pero para darle un pequeño pantallazo. En el caso de las lesiones por temperatura, como otro agente físico, vamos a tener que la acción de los rayos, si bien es beneficiosa, cuando se mantiene esta irradiación de rayos solares durante largos periodos, son animales que están en lugares, primero que estamos hablando de animales que no estén, que tengan una capa que no los proteja contra estos rayos solares. Los animales que tienen mayor defensa contra los rayos solares son los de capa oscura o que tienen pigmentación en la piel. Cuando nosotros hacemos una exposición excesiva de estos animales a la luz del sol, ¿qué hacemos con nuestras mascotas? Cuando tenemos ahora, que antes no se usaba, pero ahora sí se hace, llevar a nuestras mascotas de vacaciones. Nosotros vivimos en una región geográfica donde la incidencia de los rayos es de una manera, el animal se acostumbra y está en el resto del día, tiene sombra, vive dentro de una casa y lo llevamos a la playa. ¿Qué es lo que pasa con ese animal? ¿Va a sufrir insolación? ¿Pueden sufrir insolación? Sí, profe. Pueden sufrir insolación. Pueden sufrir quemaduras de distintos grados dependiendo de la capa del animal. Por eso salieron hace unos años, no sé si ustedes vieron protectores solares para animales, para caninos y para felinos. Sí. Ya generamos una patología y le generamos también el uso de protectores solares, cuando en realidad ellos con la cobertura de piel y el animal busca la sombra, pero nosotros no, lo llevamos a la playa, subimos a la montaña, lo tenemos todo el día, en la región de la puna, generamos estos tipos de acciones de solares que pueden generar quemaduras. Pueden generar quemaduras y también cuando lo llevamos a la nieve, antes que me olvide, también por la acción refleja de la luz solar sobre la nieve. Y en los salitrales, bueno, también las salinas del norte, también. ¿Qué es lo que va a generar esto en los animales? Además de la quemadura de la dermatitis, va a generar lesiones oculares, va a producir retinitis, o sea, la inflamación de la retina, va a producir también, puede generar también a nivel ocular en la raza Hereford o en las razas que tengan anteojeras de color blanca, cuando yo lo llevo a lugares donde hay una luz solar permanente, o sea, permanente significa que lo lleva a lugares donde hay una radiación solar importante durante todo el año, mientras estés más cerca del ecuador, donde yo tengo una magnitud y una irradiación de rayos solares casi permanente durante todo el año, y yo llevo estas razas que no están acostumbradas y no tienen una protección de pigmentación, puedo generar un tumor que se llama carcinoma de células escamosas que afecta los ojos de estos animales. Entonces le forman tumores alrededor de los globos oculares, que pueden afectar hasta el globo ocular. Puedo producir en el caso leves dermatitis solares, quemaduras de primer y segundo grado, en zonas sin pigmentación, y generalmente en el canino y en el felino afectan la nariz, la parte dorsal de la nariz y las puntas de las orejas. La panza sería en el caso de que el animal esté en una posición o se haya dormido en esa posición, pero no sería un lugar común de afectación. Podemos tener también lo que se llama una fotodermatitis, que puede ser producida, que eso después van a ver, que Nico ya la vio, que es producida por la filoeritrina, que son sustancias fotodinámicas que pueden ser consumidas por el animal, que están en las pasturas,
que pueden ser por alguna infección hepática, donde el animal no puede eliminar este elemento que es derivado de la clorofila, y que en presencia de una exposición a luz solar de largo periodo va a hacer que la zona despigmentada se produzcan dermatitis y que después pueden llevar a producir lesiones más graves como quemaduras. Entonces, fíjense cómo es beneficiosa, pero nosotros podemos tener estos problemas. Este es el caso de un equino con fotosensibilización que está producida en la zona despigmentada. Fíjense, se produce la caída prácticamente de la piel, de la epidermis, por lesión fotosensibilizante. Obviamente, muchos de estos animales también tienen una base genética, sobre todo en los equinos, para tener esta debilidad o presentar fotosensibilización en algún momento de su vida, dependiendo de la región que ocupan. Acá esto está hecho para que ustedes tengan en cuenta los distintos grados de quemaduras que podemos tener. Las quemaduras de primer grado yo voy a tener un eritema, que un eritema cutáneo significa que voy a tener como un enrojecimiento de la piel que es causada por la hiperemia, que la hiperemia significa que hay una vasodilatación de capilares superficiales. En la de segundo grado yo voy a tener ya el enrojecimiento con formación de ampollas. Si alguna vez han tomado sol en exceso o se han, como le decían allá los gringos, se ha flechado, se produce el enrojecimiento, que no te podamos tocar, y se producen ampollas. La de tercer grado ya tenemos una muerte del tejido por coagulación y coagulación de proteínas que van a formar costra. Necrosis significa muerte del tejido. Y la de cuarto grado, que es donde se produce la carbonización de los tejidos. O sea, se ponen como negros y oscuros. Profe. ¿Te suena todo esto? Sí, sí, sí. De hecho, le iba a comentar que por ahí los chicos pueden leer en la bibliografía, en las quemaduras de segundo grado, lo pueden encontrar las ampollas como flictemas. Sí. Serían las ampollas. Sí. Buena acotación, Nico, para que ellos cuando lean la bibliografía no se confundan. Exactamente. Este sería el eritema. Fíjense que acá abajo de la fotografía, además también tengo formación de ampollas. Así se forman las ampollitas en los caninos. Fíjense que afecta la piel, aunque tiene pelo, pero es piel prácticamente despigmentada. ¿Sabes cuándo puedo ver esto en grandes animales? También en las glándulas mamarias de las vacas. Viste que nosotros en la selección natural para producir animales, para producir leche, nosotros vamos a buscar, después cuando ustedes hagan explotaciones, ay chicos, esperen un segundo, explotaciones, buscamos generalmente las glándulas mamarias que tengan pigmentación, justamente para evitar esta fotosensibilización que se puede dar en glándulas mamarias despigmentadas, y que sumado al ordeñe constante y el mojado de los pezones produce debilitamiento de las paredes. Chicos, me esperan un segundito, creo que hay una puerta, 2 segunditos. Sí, profesor. Acá tenemos una quemadura de primer grado en un equino. Fíjense cómo se produce esa piel que está despigmentada en el hocico de color rosado. Golpes de calor. ¿Cómo vamos con la hora? Uf, vamos bien. Pero ya vamos a cortar, chicos, no los voy a seguir torturando más. Vamos a hablar de lo que se denomina golpe de calor. No sé si ustedes vieron alguna vez, esta es una patología que antes no se manifestaba, pero no era muy común, sobre todo tampoco en pequeños, pero también nos pasa que muchas personas tienen la costumbre de sacar a los animales a correr cuando los ven gordos, pero no es cuando lo ven apenas gordos, cuando ya los ven obesos. Tienen la costumbre de decir, está obeso el animalito, lo saco a correr conmigo. Pero como es verano, saco a correr en un día que haya sol, que esté caluroso, en el horario de la siesta. ¿Y qué es lo que le produce al animal? Un golpe de calor. Sobre todo los animales de gran tamaño, de pelo, que tienen un pelo, porque no nos tenemos que olvidar que el pelo del animal lo que hace es protegerlo contra las condiciones externas. Pero nosotros muchas veces tenemos la mala costumbre de utilizar razas que no están adaptadas a nuestra temperatura. ¿Qué raza se les ocurre a ustedes
que no están adaptados a nuestras temperaturas. Boyero de El lobo Berna, siberiano. el siberiano. El boyero de Berna, También. El San Bernardo. Chau, chau. Una Akita también puede ser. vaquitas también. Encima llega el verano y los pelan. Encima los pelan. Bueno, ¿sabes qué? No sé si ustedes vieron, yo he conocido gente que tenía San Bernardo y los utilizaban las 3/4 partes del tiempo. El perro vivía en una habitación con aire acondicionado. ¿Por qué? Porque no soportaba el calor que hacía en Tucumán. Y recuerden, nosotros tenemos veranos que son largos, inviernos que son cortos, que ¿cuánto tenemos de invierno nosotros? 2 meses. ¿Cuántos meses tenemos? No, miento, 1 mes. Hemos llegado a tener 3 semanas de frío, una locura. Entonces nosotros tenemos animales. Nosotros deberíamos preferir las razas de pelo corto, porque estamos en un clima templado a subtropical. No podemos tener razas de pelo largo. En el sur tengan lo que ustedes quieran, pero lo racional es que ustedes como médicos veterinarios después recomienden razas de pelo corto. No podemos tener estas razas de pelo largo sufriendo, porque realmente van a sufrir. Entonces, Profe, y las razas que son también como los boxer de nariz chata, acá no respiran bien. no, porque justamente después vamos a hablar, más adelante, te voy a mostrar que nosotros vamos a hablar de las patologías para pérdidas de calor. Es importante, ¿cómo pierde calor el animal? Va. ¿Cómo Mediante el pierde calor? jadeo. Mediante el jadeo. Si el animal no puede jadear, y con nosotros tenemos no temperatura, además de la temperatura alta, una humedad alta, la pérdida de calor disminuye. Entonces tenemos un animal, por esto que está babeando, que encima a muchos de los dueños, ¿qué les molesta? Que babee. Ay, babea un montón. Hace 40 grados y quiere que el animal con la cara chata, que son braquicefálicos, que esa sería la forma correcta, tienen... ¿Qué pasa con los braquicefálicos? Fisiológicamente no pueden enfriar el aire que les entra. ¿Por qué? Porque los de nariz más larga enfrían el aire porque tenés una superficie más larga para entrar el aire donde yo lo voy a enfriar. Entonces me entra el aire caliente, el animal babea, pobrecito, porque está desesperado. ¿Qué es lo que tenés que usar además del aire acondicionado que enfríe y deseca la vía respiratoria? Ventilador. Ventilador de techo, ventilador de frente es lo mejor que le puedes dar a ese animal. ¿Va a babear? Sí, va a babear. ¿Por qué? Porque está tratando de enfriar su aire. Entonces, nosotros tenemos que tratar de pensar qué es lo que hacemos y qué podemos favorecer a nuestras razas. ¿Tienen animales ustedes? Lucas Lazarte, ¿tenés algún animal en tu casa? Lucas está. Lucas. Qué mentiroso que es el Lucas. Se nos fue Lucas. Lucas, ¿estás? ¿Ven por qué quiero que prendan los quiero ver? Pero si estaba, profe, estaba con las cámaras prendidas recién. Bueno, esperemos que vuelva Lucas. Paula, ¿dónde anda Paula Juárez Moreno? Aquí, profe. ¿Tenés perros, Paulita? ¿Cómo? Perdón. ¿No? ¿No tenés animales en tu casa? No, perdón, no lo escuché. Eso le decía. ¿Tenés animales en tu casa? Sí. ¿Qué tenés? Un mini ¿Profe, me escucha? Ahí sí. Ah, no sé por qué tengo activado la cámara y el micrófono, pero no se me escuchaba. Ah, bueno. Paula, ¿qué tenés vos? No sé si tengo problema de conexión. Ay, sí estaba, cierto, Lucas, sí estaba. Paula, Sí, ¿qué sí. perro tenés? Yo tengo... ¿Lucas o Paula? Cualquiera de los dos. Paula, ¿qué tenés vos? Yo tengo un mini schnauzer y un gato. Y un gato. Bueno, vos, Lucas, ¿qué tenés en la casa? Un labrador. Ay,
Sufre el labrador, le encanta meterse ¿Se en me la escucha? pileta, busca mojarse. Ahí se le volvió a trabar a Lucas. Bueno, el labrador es un perro que tiene un pelo en sus pelos. Ellos sí conservan... Sí le gusta, ¿viste? Le encanta mojarse. La felicidad es mojarse y tirarse en el agua. Sí. ¿Por qué? Porque lo necesitan. Uno cuando compra una raza de perro... Sí, bañarse a full. Es una belleza. Pero es lo peor que puedes tener el perro, que peor puedes tener si tenés pileta en tu casa. Porque se vive metiendo la pileta. Y nada que es una maravilla, pero te dan ganas de matarlo. ¿Por qué? Porque el labrador es un perro cobrador de presa se hizo para cazar perdices. Es genial para cazar perdices en el agua. Ellos son cobradores de presa, que también se les llama de esa manera, que te las traen, sobre todo en zonas que hay bañados, lagos. Son espectaculares, pero bueno, uno tiene que saber qué es lo que compra, qué es lo que adquiere, qué es lo que adopta, y en base a eso pensar cómo va a ser tu vida. El golpe de calor es justamente producido por las altas temperaturas, propia del norte, alta humedad, propia del norte, y cuando tenemos esa época, ¿se acuerdan que no hay ni un soplido? Ausencia de viento. Y encima al animal lo sometemos a un esfuerzo físico, o también han sucedido, ¿se acuerdan de ese año 2019, 2018, donde hubo muchas denuncias de la gente que había empezado a salir a comprar al súper con el perro dentro del auto? ¿Qué es lo que genera esas temperaturas exorbitantes? No sé si ustedes se han puesto en un verano en Tucumán, o un verano en Buenos Aires, que es súper húmedo. Cierran todas las ventanillas y quédense adentro 10 minutos. El ambiente cerrado no puede eliminar calor, el animal sufre un golpe de calor. ¿Puede llevar a la muerte? Sí, puede llevar a la muerte. La temperatura corporal asciende hasta 40-41 grados, produce degeneración del miocardio, afección renal, porque produce insuficiencia renal por disminución de la irrigación renal, disminución de la irrigación del cerebro, y esto va a producir la muerte por parálisis de los centros respiratorios, y si sobrevive, no muere en el instante, va a producir una falla renal, que se presenta 24 a 48 horas después, si no en el mismo momento, dependiendo de la temperatura. Entonces, los golpes de calor son producidos por toda esta situación. Entonces ya tenemos varios ejemplos que son comunes en nuestro diario, que lo han visto. Y pongan un termómetro dentro de un auto cerrado con un perro, se vuelve loco el pobre animal. ¿Qué es la insolación? La insolación, que si esto sí está en el Cheville, es el resultado de la radiación solar intensa en el cráneo, produciendo trastornos circulatorios cerebrales, dando como resultado hemorragia en distintos órganos y edema cerebral. Esa es la definición de insolación. Nosotros decimos que nuestros perros pueden sufrir insolación, nuestros animales, sí, sí pueden sufrir insolación. A mí lo que me interesa más que todo esto como insolación en sí, que las hemorragias, los distintos órganos, el edema cerebral y todo lo demás se produce por el mismo efecto del calor. Pero me interesa que lo entiendan como una patología, que es una patología generada por un agente físico, que es el calor, y cómo daña distintas partes de nuestro organismo. No sé, me parece que, chicos, ya los torturé, creo, un montón. Vamos a dejar acá a partir de hipotermia, me parece, para la clase que viene, que nos queda poquito, y factores nutricionales. Dejamos la hipotermia y agentes tóxicos también. Algunos ejemplos vamos a tener sobre plantas tóxicas. Las enfermedades tóxicas y transmisibles están cursando, ¿no es verdad? No, se pasó a cuarto. profe. Ah, ¿es en cuarto? Ah, bueno, listo, entonces no les digo nada. Chicos, hoy los torturé un montón. Déjese de agarrar la cabeza. Venga, ya termino. ¿Alguna duda, chicos, de esto? Cuesta estar sentado, ¿no? ¿Saben qué? Traten de ver si pueden leer algo para la clase que viene con los temas que nos faltan. Así vayamos más rápido, porque si no yo estoy hablando todo el tiempo y me tengo que frenar para ver si ustedes están vivos del otro lado. Así que tratemos de hacerlo más dinámico, así yo corto y paso tema más rápido. Pero bueno, esto ha sido por hoy, terminando agentes biológicos.
parte de no biológico y la clase que viene terminaríamos con los no biológicos. Y ya va a comenzar, la semana que viene, ya vamos a comenzar con las alteraciones degenerativas. Vamos a empezar con lesión celular, van a tener que recordar un poquito de lo que es la célula para que yo vaya más rápido. Y empecemos a hablar de las degeneraciones y alteraciones de crecimiento, que es lo que nos compete a nosotros. De esta parte es larga, pero a ustedes les tiene, yo ya les voy marcando lo que yo necesito que ustedes estudien para el parcial. Recuerden que nosotros vamos a tener un solo parcial, que va a ser un múltiple opción, sobre los temas que vamos dando. ¿Alguna duda, chicos? La semana que viene, ustedes terminan el martes, la clase a las 10, ¿no es verdad? ¿Qué tienen el martes? Inmunología Los a la martes tarde. cursamos inmuno a la tarde. No, pero me dijeron que a las 10 de la mañana yo tengo que empezar el martes a las 10:30 porque ustedes tienen clase de 8 a 10. No sé qué tienen. Martes o el jueves, profe, ¿no? No tenemos el martes nada a la mañana. Todavía, profe, quizás en un futuro tengamos fármaco o nutrición, pero todavía no sabemos. Debe ser fármaco, nutrición, porque Liliana Cruz me puso el martes a las 10:30 de la mañana. Es tarde, vamos a terminar tarde. ¿Ustedes el martes que viene no tienen nada? No, nada. ¿Cómo empezamos temprano? Empecemos temprano entonces, porque si no vamos a perder toda la mañana. Por lo menos ya que hagamos de 8:30 a 10:30, no lo voy a tener tanto. Hagamos aunque sea 2 horas. Benja, no me hagas cara. No me hagas cara. Escúchame. Las chicas me disimulan un poco mal, las chicas están en pose. Me gustan las chicas estar en pose. Chicas, escuchen, la clase que viene empecemos más temprano. Empecemos a las 8:30 si nos desocupamos. Prometo que voy a ser más corta.